aleluya. Di un fuerte aleluya. Dios te bendiga, amado. Qué buen tiempo de alabanza hemos tenido. Gracias a la banda. Dios les bendiga. Solo antes de predicar, quiero dar un aviso. Este aviso es primero para matrimonios. Para matrimonios, próximo sábado 27 de noviembre, vamos a tener una reunión para matrimonios, ¿sí? Sábado 27, no hay registro, pero esperamos que estés aquí, ¿sí? Hay una palabra de Dios para ti, para tu vida, para tu matrimonio. ¿Saben? Los matrimonios es una institución que siempre necesita palabra, siempre. Si tu matrimonio está bien, necesita palabra. Si tu matrimonio está mal, le urge palabra, ¿sí? Pero siempre un matrimonio necesita palabra. Así es que sábado 27 de noviembre vamos a tener reunión de matrimonios, ¿sí? También quiero comentarles, yo creo que después de ya casi 2 años, ¿verdad?, de esta situación tan incierta en el mundo, en donde, bueno, gracias a Dios, en México tenemos que seguirnos cuidando, pero estamos mejor que en otras naciones, ¿sí? Europa está experimentando el pago de no quererse vacunar. Eso es lo que está sucediendo en Europa. En Europa la crisis es por el virus Delta, que es el que ya pasó aquí en México golpeando fuerte, ¿sí? Y ahora agarró allá porque su índice de vacunación es bajo, ¿sí? Es bajo en cuestión para combatir a este virus. Pero México está pasando un tiempo, llamémosle bueno, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Porque hay gente que sigue pasando por situaciones complicadas, pero nosotros tenemos que cuidarnos, ¿sí? Después de este comercial, yo creo que hay mucho que agradecer a Dios, ¿sí? Mucho que agradecer a Dios. Es cierto que estadísticamente pues no se enfermó la mayor parte del mundo, pero no quiere decir que no te tocaba, ni quiere decir que soy más santo que los que sí sufrieron la enfermedad. Pero gracias a Dios que estamos bien. Hay muchas cosas que agradecer. Miren, cuando se tuvo que cerrar casi todo, Dios nos guardó, Dios nos bendijo, Dios llevó los frijoles a la mesa, ¿verdad? Dios ha estado con nosotros, Dios guardó nuestra salud, guardó la provisión. Hay tantas cosas que podemos decirle a Dios muchas gracias, ¿sí? Y la verdad es que hemos estado orando hace semanas porque creo que necesitamos una reunión de acción de gracias, ¿sí?, para este fin de año, ¿sí? Entonces, sí, muchos ya saben, antes de la pandemia teníamos esta cena donde hasta nos bañábamos, ¿verdad? Y ha habido unas cenas en donde, wow, vienen vestidos que es como, para mí ese día es muy emocionante, lo que es ese y cuando tenemos culto de Navidad o de Año Nuevo, porque es como predicarle a otra iglesia. No te pareces, te peinaste, vienen algunas mujeres con vestidos largos de noche, ¿verdad? Hombres de corbata, qué bendición. Pero este año, ¿sí?, si no hay ninguna contingencia, queremos tener en el mes de diciembre nuestra cena de acción de gracias, ¿sí? La próxima semana estaremos dando costos, pero es tiempo de comenzar a ahorrar, ¿sí? Hay que comenzar a ahorrar porque, bueno, ya saben que año con año, por más que oramos y decimos, Señor, que el que hace el banquete no nos cobre, sí nos cobra. ¿Sí? Insiste, y él dice, pues es que el pollero también cobra y el carnicero también, y las verduras las cobran, y hay un mal hábito de querer cobrar todo. Pero bueno, así es que tenemos que pagar la cena, pero hemos tenido cenas espectaculares, abundantes, ¿sí? Entonces es tiempo de ahorrar, porque la próxima semana seguramente estaremos dando costos, estaremos levantando un primer censo de más o menos cuántos van a ser,
¿sí? Porque también tenemos que ver protocolos, siempre los hemos querido cuidar, así es que amados, pues simplemente comiencen a ahorrar. Amén. Muy bien, después de estos comerciales, ahora sí vamos a comenzar nuestra prédica. Ponte de pie. Ponte de pie. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se puso de pie y leyó la Escritura, ¿verdad? Hay cosas que para muchos parecen triviales y dicen, lo mismo da si oro sentado, si me pongo de pie, pero si tú piensas así, hoy Dios te va a hablar. Hoy Dios va a mover a Koinonia. Hoy Dios va a sacudir. Así como cuando uno no quiere entrar en razones y lo tomas de los hombros y dices, ¡hey! Dios nos va a sacudir hoy. Comenzó el viernes. Qué tremenda sacudida nos dio. Si no viste el mensaje el viernes, seguramente en la semana estará en YouTube. Pero el viernes vimos que es posible estar en el camino, pero transitarlo en sentido contrario. ¿Sí? Ya estar, pero en sentido contrario. No es lo mismo que Jesús venga a caminar conmigo a que yo camine en pos de Jesús. ¿Verdad? Así tus ojos un momento, quiero orar por ti. También quiero orar por mí porque necesito la ayuda del Espíritu Santo para hablar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos delante de ti. Padre, ayúdanos. Señor, sé tú. No permitas, Dios, que se digan cosas de hombre. Sé tú. Sé tú. Sacúdenos hoy como congregación, como coinonía, como tu iglesia. Sacúdenos. Háblanos cara a cara. Bendice nuestras vidas. Bendice a aquellos, Señor, que están conectados por internet. Sé que los vas a sacudir hoy. Sé que lo vas a hacer. Dios, sea tu espíritu. Sé tú, Jesús. Sé tú, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor. El mensaje se llama No aceptes imitaciones. Wow, estamos viviendo tiempos en donde todo tiene una imitación, ¿sí o no? Todo. Qué increíble fue hace algunos meses cuando el gobierno mexicano descubre que nos vendían quesos que no son quesos, ¿verdad? ¿Sí? Y sale la lista ahí de los quesos que no son quesos y pagamos como si fueran quesos. ¿Sí? Hace muchos años yo trabajé en un grupo lechero, y dentro de ese grupo lechero sabíamos que otro grupo lechero lo que vendía no eran derivados de la leche, sino era leche en polvo, era algo, no era leche. ¿Sí? Sin en cambio era una marca muy reconocida, muy reconocida, pero todos sabíamos, ese no es leche, esas no son quesos. ¿Sí? Pero cuando sale la lista por parte del gobierno mexicano, no salió esa empresa, ¿no? Y me causó mucha risa porque dije, wow, estos la siguen brincando, ¿verdad? La siguen brincando, porque si tú conocieras ese grupo lechero, tiene un solo establo y distribuye en todo México. Y dices, achis, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿No? Pero después de ese exhorto que le dieron a las empresas que venden quesos, entonces ahora cuando tú vas al centro comercial te encuentras, no sé si tú lees etiquetas, pero encuentras etiquetas que dicen imitación de queso. Imitación de queso. ¿Sí? O sea, ya dicen, ya viene la aplanadora, ahora ya les aviso, estás comiendo una imitación de queso. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que les gusta preparar tostadas de pata, hace años me enteré que eso que venden en los centros comerciales no es pata, ¿sí? Es piel inflada. Inflada. No es pata,
Si tú vas al mercado y compras la pata es cafecita y lo que te venden en el centro comercial es rosa. ¿Sí? Se están enterando muchos aquí, dicen, ¿cuántas imitaciones? En todo hay imitaciones y es terrible. Es terrible, pero ¿por qué hay imitaciones? Porque hay malos corazones. Por eso hay imitaciones. Hay malos corazones. Y de eso quiero hablarte hoy. Porque es terrible lo que pasa en el corazón del hombre. Sabes, tuve una experiencia en esta semana. Me escribe por Messenger una persona que me dice, me pone, buenas tardes, pastor. Y yo le contesté, buenas tardes. ¿Quién eres? Y me dijo, lo conocí porque un día fue a predicar a tal lugar, así, así, y estoy pasando una crisis. Dice, me robaron, tengo una bebé, no tengo dinero, no tengo para la comida, no tengo para pañales, no tengo para la leche de mi bebé, no tengo, y ya casi le iba a decir yo, chócalas, ¿verdad? Porque después de toda la obra que hicimos aquí la semana pasada, pues andaba igual. Y me dice, présteme 900 pesos, se los pago el sábado. Recuerda que estoy hablando con alguien que no conozco. Y entonces yo le dije, mira, no tengo dinero, pero quiero ayudarte, tengo 200 pesos. Y entonces se transformó esta persona y me dijo, deme 800, y comenzó a hacer un regateo. Deme 800, no puedo. 700, le dije, mira, voy a ser claro, te estoy ofreciendo todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Y entonces me dice, ¿y cómo me lo da? No, pues te lo deposito, dame un número. Te voy a dar mis 200 pesos. Y me manda un número larguísimo que le dije, con ese número no se puede depositar. Y se enojó. Se enojó. ¿Sí? Y le dije, sabes, necesito un número de 16 dígitos en el cual yo te puedo depositar en un Oxxo, así, 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 así. Sí, ustedes que hablan del amor, la misericordia, si usted es igual que todos, es un, órale. ¿Sí? Y entonces salí regañado. Al día siguiente ya no le contesté. Dije, bueno, a veces hablo con locos, pero no siempre. Ya no le contesté y me empieza a poner signos de interrogación. Y dije, ¿qué trae esta mujer? Entonces, ¿qué? ¿Me va a depositar o no me va a depositar? ¿O va a ser como tantos pastores rateros? Órale. Se volvió una exigencia. Se volvió una exigencia. Se volvió una irreverencia. ¿Sí? Se volvió un asalto. Y me hizo pensar la crisis mundial. ¿Sabes? Hay cosas que son buenas que se están convirtiendo en exigencias y también las cosas malas. Y entonces cuando uno ve las noticias, y lo voy a decir con mucho respeto, pero tenemos problemas sociales porque de repente se cree que tenemos derechos. ¿Sí? De repente un día salieron las mujeres a reclamar derechos para matar. De repente llegan gentes de otras naciones, en todas las naciones sucede esto, que los dejan entrar, pero una vez estando adentro exigen, quiero servicios médicos, y los que estamos en México decimos, pues, todos quisiéramos, ¿verdad? Nada más que el que llega de ilegal exige. No estoy en contra de los migrantes, estoy en contra de que los usen para generar problemas. ¿Sí? Y entonces se vuelve una exigencia. Todo el mundo exige. Se exigen cosas. Y cualquier problema social, ¿sí? El pueblo se levanta contra gobiernos. Acabo de ver hace unas semanas
cómo nuestro presidente está en una reunión y de repente entran un grupo ahí como pandilleros y le empiezan a gritar. Me dio mucha tristeza porque creas o no creas, ¿sí?, es nuestro presidente. Y no se le debe de gritar de esa forma y no se le debe confrontar de esa forma al presidente. ¿Sí? Y dije, ¿en qué estamos cayendo? Al presidente de Francia lo abofetearon. ¿Sí? Estamos viviendo un mundo donde las exigencias son muy duras, pero Dios me llevó por este camino hasta que me llevó a su iglesia, en donde nosotros también lo abofeteamos, también le gritamos, también le faltamos al respeto. Señor, dame. ¿Perdón? ¿Por qué me pasa esto? ¿Perdón? ¿Se nos olvidó quién es? ¿Se nos olvidó que es Dios? ¿Se nos olvidó? En el nombre de no querer tener una religión, ¿se nos olvidó quién es Él? Amados, qué tremenda palabra la que soltó aquí Charlie, el libro de Joel. ¿Sí? Lo estaba yo escuchando y dije, Dios, sin que Él supiera lo que yo voy a predicar, el mismo Espíritu. Y la palabra era, no quiero que rasgues tus vestiduras, no quiero que hagas eso, quiero que rasgues tu corazón. Tu corazón. ¿Sí? Y vamos a ir por un viaje en las Escrituras para que no aceptemos imitaciones, porque tal vez el cristianismo que estás viviendo es una imitación de cristianismo. Imitación. ¿Sabes? Me viene a la mente, por ejemplo, el judaísmo mesiánico. Judaísmo mesiánico occidental, son rabiosos, se pelean con los cristianos y nos llaman ignorantes porque ellos conocen el original y cuando platicas con ellos ni lo conocen. Vas a Israel y ves gente normal, no los rabiosos que ves en Occidente. Terrible, tantas imitaciones. Cristianos que viven una imitación de cristianismo en el nombre de la gracia. En el nombre de la gracia creemos que podemos ser irreverentes con Dios y con las cosas de Dios. Que Dios siempre ahí va a estar para cuando yo quiera. Pónganme en pantalla, por favor, Mateo capítulo 28, verso 19, conocido como la Gran Comisión. Jesús, después de decirle a sus discípulos, autoridad me ha sido dada, Jesús dice, por lo tanto, me llama la atención, miren, pongan verso 18, no lo tengo aquí en mis notas, pero dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Antes de dar una orden, Jesús dice, hey, ya soy la autoridad, ¿eh? ¿Es qué? La autoridad. La autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Jesús está diciendo, hey, señores, el que manda aquí soy yo. Eso está diciendo Jesús, ¿sí o no? Ok, y entonces Jesús en el verso 19 comienza a dar la gran comisión y dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está dando una orden, amado, esto no es una opción. Tenemos que hacerlo. Ir y predicar. Ir y predicar a todas las naciones. Todas las naciones. Por cierto, porque después de toda esta pandemia no hemos tenido bautizos, pero si hay alguien por ahí que necesita bautizarse, le voy a pedir un favor. Anótese con Diana. Diana, ponte de pie. Diana está hasta allá atrás. ¿Sí? Está hasta allá atrás, no está hasta atrás, está hasta allá atrás. ¿Sí? Por favor, anótense para ser bautizados. ¿Sí? Y ya luego ella me dará la lista. No vengas y me digas porque se me va a olvidar.
Ve con ella y ella va a coordinar todo. ¿Sí? Entonces, Jesús da la gran comisión y dice, vayan y enseñen a los nuevos discípulos. ¿Qué tenemos que hacer después de bautizarlos? Enseñen a los nuevos discípulos. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, a obedecer todos los mandamientos que les he dado. ¿Qué es lo que tiene que aprender un discípulo, amado? Obedecer. Si no, no es discípulo. El que no obedece no califica. Jesús está diciendo, enséñenles a obedecer. Pero hay una moda en una imitación de iglesia que dice que por la gracia ya no te preocupes de obedecer. Pero ¿acaso eso tiene más autoridad que lo que dijo Jesús? Jesús dijo, enséñales a obedecer. Enséñales a que lo hagan como yo les he dicho. Dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Necesitamos ser una iglesia auténtica, coinonía. Necesitamos ser una iglesia auténtica, una iglesia que quiere hacer lo que Jesús dijo. Nos hemos vuelto irreverentes semana a semana y la pandemia nos hizo más irreverentes con Dios. La pandemia nos hizo alejarnos de todo protocolo y toda forma correcta para estar con Dios. Sí, qué fácil es, ¿sí? Qué fácil era cuando estuvimos solo con transmisiones, ¿verdad? Quiero que pienses un momento cómo veías las transmisiones. ¿Cómo veías? ¿Qué pasaba antes de que comenzara la transmisión? ¿Qué pasaba 2 horas antes? ¿Sí? Preguntas que no tienes que contestar, solo para ti, en tu mente. ¿Te bañabas? ¿Y sabías que los sacerdotes en el tabernáculo tenían que entrar perfectamente limpios y sin sudor? ¿Te bañabas? ¿Sí? ¿Te arreglabas para pararte frente a la televisión? ¿Te ponías loción, desodorante, te lavabas los dientes? Comenzaba la transmisión y durante la alabanza brincabas, saltabas, te postrabas, llorabas, o no pasó nada de eso. O mientras estaba la transmisión decías, ay, como que un panecito, ¿no? Panecito. Al fin ahí están los de la alabanza, vamos por el panecito, cafecito. Y te sentabas en tu sillón más cómodo y veías la predicación o veías la alabanza y tomabas tu chocolatito, tu café, tu pan, tus chilaquiles con arrachera, tus huevos estrellados. Y te das cuenta, a veces hubo más reverencia en el desayuno porque tal vez te levantaste temprano para ir por la barbacoa. Pero no para la alabanza. No para eso, porque ya éramos irreverentes y nos volvimos peor. Y entonces ya fue, si quiero, lo veo, si quiero, no. ¿Sí? Que reuniones, si quiero entro, si no quiero, no. Se nos olvidó quién es Él. Se nos olvidó que es Dios. ¿Sabes? Hubo un momento, porque este mensaje bien puede ser la segunda parte de lo que prediqué el viernes. Cuando estaba yo predicando y mencioné esta situación de la que voy a hablar, ¿sí? El Señor me dijo que eso era lo que tenía que predicar hoy. Y te pongo en contexto, hay un momento en la vida de Israel en donde el reino se dividió. Era un solo reino, pero a la muerte de Salomón sucedió algo terrible. ¿Sí?
cuando Salomón muere, ¿sí? Entonces uno de sus hijos va a gobernar y su hijo, la verdad es que no era muy listo, era medio tonto, ¿sí? Y entonces quiso poner modelos muy fuertes, más duros, con el consejo de los jóvenes, ¿sí? Yo sé que hoy, porque dentro de las irreverencias que se dice es, no, ya la iglesia es para los jóvenes, todo es para los jóvenes, perdónenme jóvenes, pero eso no es cierto. Jóvenes, no deshonren las canas. ¿Sí? Hay pastores que apenas tienen 50 años y, no, es que ya hay que entregarle estafeta. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. ¿Sí? Eso no es así, chavos, sí, hay cosas para ustedes, pero tienen que aprender que la sabiduría viene de los viejos. ¿Sí? Yo me acuerdo ahora, hace unos días falleció el hermano Abraham Frausto. Qué precioso hermano. Pero saben, un día estábamos tratando un asunto, estábamos un montón de pastores reunidos, un asunto de las leyes, las reformas y todo, y los pastores exponíamos con pasión nuestros criterios y preocupados, y ahí estaba el hermano, el apóstol Abraham, sentado, tranquilo, escuchó a todos, y de repente al final hubo un poco de lucidez y dijeron, vamos a pedirle al apóstol Abraham que ore por nosotros, que ore por esta situación, porque el gobierno nos está aplastando. Y le pasaron el micrófono y muy tranquilo, muy en su estilo, dijo, Señor, oro por mis hermanos y revélales que todo lo que se hace es tu voluntad. Ups. Todos, mira, hasta queríamos salirnos de la vergüenza. Enséñalos, Señor, que si tú lo permites, es tu voluntad. Que tengan paz, que no se aflijan, que sigan predicando el Evangelio. Dije, wow, nos dio un golpe de sabiduría tremendo. Tremendo. ¿Sabes por qué? Porque era un anciano de Dios. Solo por eso. Solo por eso. Y perdón, chavos, perdón. ¿Sí? Pero a los viejos no se les avienta. ¿Sí? No se les avienta. Es necesario aprender de esos que van delante de nosotros. Es necesario. Pero es parte de las irreverencias. Es parte de esas irreverencias que tenemos. ¿Sabes? Este hombre llamado Roboam, este hombre tomó malas decisiones y el reino se le dividió. Pero se le dividió muy fuerte porque el reino era de 12 tribus y perdió a 10. 10 se organizaron y Dios lo permitió. Se organizaron y entonces comenzó un reino, el reino de Israel. El reino de Judá era el reino original. Pero entonces se dividió y se levantó un rey llamado Jeroboam. ¿Sí? No perdamos de vista, Roboam en Judá, Jeroboam en Israel. Y Jeroboam, ¿sí? Él tenía que tomar decisiones, pero se daba cuenta de algo que estaba sucediendo. ¿Sí? La gente, para adorar a Dios, tenía que ir hasta Jerusalén. Y Jerusalén era una ciudad que estaba en Judá, en el reino de Judá. ¿Sí? Territorio que no era de Jeroboam. Y entonces Jeroboam, que era un tipo que quería tomar todas las decisiones, Jeroboam, ¿sí? Viendo estas cosas, se inquietó. Pero se inquietó ignorando lo que Dios había dicho. A veces nuestros deseos ignoran
lo que Dios quiere hacer. Amado, primer cosa que tenemos que aprender para llevar un cristianismo de verdad, no una imitación, es que las cosas se hacen a la manera de Dios, no a nuestra manera, no como nosotros queremos. No se hace así, se hace a la manera de Dios. Y Dios había escogido un lugar para adorar. Salmo 132, versículo 13, dice: pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Ha escogido, ¿quién? El Señor. El Señor escogió Jerusalén. El Señor dijo: es en Jerusalén. Pero también dice segunda de Crónicas 7:16. Dice: pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado en mi corazón. Jerusalén representa el lugar donde debemos congregarnos. ¿Sí? Dios escoge los lugares. Dios escoge los lugares. Sabes, desde hace años nosotros le hemos pedido a Dios un terreno. He estado en muchos terrenos, muchos. ¿Te acuerdas, Robert, cuando me llevaste a dar un tour en algunos terrenos? ¿Sí? Y así también con Miguel Benítez, también fui a ver otros terrenos. Y me paro en esos lugares, ¿sí? Y Dios dice: aquí no es. Aquí no es. ¿A dónde va a ir a parar Coinonía? Donde Dios diga. Solo que de repente me atemoriza porque capaz que me va a parar en el más caro. Posible. Posible. Pero vamos a estar donde Dios dice que estemos. ¿Sí? Hay personas que solo porque ven un letrero afuera que diga comunidad cristiana o congregación cristiana dicen ahí. No es así. Hay lugares que Dios escoge. Dios escogió Jerusalén para el lugar de adoración para la nación de Israel. Jerusalén es el lugar donde tenían que ir, tenían que sacrificar. Es el lugar donde tenían que estar juntos y dar sacrificios. Pero dar sacrificios desde la perspectiva de Dios, no dar sacrificios según nuestra propia perspectiva. Sacrificios según la perspectiva de Dios, no la nuestra. Y sabes, hay un momento donde este hombre Jeroboam se da cuenta de algo. Esto un país no lo puede permitir, que se le vaya el capital, que se le vaya la gente. ¿Sí? Y entonces Jeroboam se da cuenta que la gente que iba hacia Jerusalén llevaba sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, ¿sí? Llevaban riquezas, porque dice Proverbios 3, honra a Jehová con tus riquezas. Y entonces ellos llevaban todo eso hasta Jerusalén. Lo llevaban allá y mucha gente se quedaba a vivir allá. Y Jeroboam estaba viendo esa situación. Mucho cuidado con el espíritu de Jeroboam. El espíritu de Jeroboam es el espíritu que nos lleva a imitar cosas. Jeroboam estaba observando eso y entonces tomó algunas decisiones. Mira, Primera de Reyes 12, versículo 28. Después de recibir consejo, ve lo que hace. Dice: entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Escucha esto. El espíritu de Jeroboam busca la comodidad del pueblo. Muy complicado que vayas hasta allá. Es muy complicado, la verdad. Bendigo a aquellos que vienen desde Sinacantepec. A veces vienen unos desde Calimaya, otros desde Metepec, ¿sí? Y venimos a dar hasta acá. ¡Qué bendición! Pero hay otros que dicen: no, yo la congregación más cercana. Una vez escuché un pastor que dijo que la congregación que es para ti es la que te toca más cerca. ¿Será? Después de este mensaje dirás.
Pero dice, es que para ustedes es muy complicado. Déjate, busco una forma más fácil, ovejita del Señor. Ese es el pastor Jeroboam. Lo más fácil para ti, lo que no te cueste trabajo. Recuerdo un día, creo que fue Gerardo. Si me equivoco, me levantan la mano y ya digo que no fue Gerardo. Pero creo que fue Gerardo que cuando pasó a dirigir aquí, dio un testimonio de esos que para mí al inicio fue trágame tierra, ¿no? Porque dijo Gerardo, dice, es que un día estaba yo en crisis económica y vine con el pastor y le dije, pastor, ore por mí porque tengo crisis económica. Y el pastor me dijo, diezma. Qué buen consejo, ¿no? Y entonces él decía aquí desde el micrófono, ¿sí fuiste tú, verdad, Gerardo? Sí, decía él, dice, pues lo primero fue un impacto así como, ¿cómo? Pues si no tengo dinero. ¿Qué diría el pastor Jeroboam? Gerardito, chulada de hijo, Gerardito. Cuando se saque la lotería viene. Pastor Jeroboam hace las cosas a su manera y busca que no sea complicado. Jeroboam dijo, es que para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Ay, santo Dios. Y Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Hizo un becerro y dijo que era Dios. Es más, hizo dos. Y para que nadie sufriera incomodidades, puso un becerro en la parte norte del reino y otro becerro en la parte sur. Y a donde te acomode, ve. O sea, parecía bueno, ¿verdad? Ay, qué amoroso es ese pastor, ve por sus ovejas. Mira, puso un ídolo de un lado y un ídolo del otro para que nadie se canse. Qué bonito. Verso 30. ¿Qué dice ahí? Léanlo fuerte. Esto llegó a ser un gran pecado. Gran pecado. Wow. Pero si sonaba tan bien, sonaba tan bonito, y la opinión de Dios es un gran pecado. Porque la gente rendía culto a ídolos. Cuando tú, mira, es muy fácil caer en la idolatría. Cuando tú haces algo que no es a la manera de Dios, en ese momento estás siguiendo un ídolo. Oh, pero es que yo oro a Jesús. Lo que pasa es que yo lo oro, me dijeron que fuera sincero. Conozco muchos sinceros que adoran ídolos. Conozco sinceros que hacen brujería. Conozco sinceros que adoran a la muerte. ¿Qué se necesita para ser un cristiano auténtico? Te voy a decir unas palabras que no debes olvidar. Se necesita amor, se necesita devoción, se necesita honra. Y no tienes eso por Dios. Es tiempo de liberarse del espíritu de Jeroboam. Ay, es que yo puedo estar desayunando y Dios, y hablo con Dios porque es mi amigo, se sienta al lado de mí. Quién sabe con quién estás hablando, pero Dios no es. Dios no es. Hay protocolos. Es a la manera de Dios. Fíjate, Jeroboam fue más allá, verso 31. Dice, además Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común. No, estaba salvaje. Gente común. Vente, tú vas a ministrar. Gente común.
¿Qué había dicho Dios para ese tiempo en Israel? Levitas. Gente, mira, hubo incluso muertos el día que se escogió a los levitas. Hubo muertos. ¿Sabes? Cuando Dios constituyó los 5 ministerios, Jesús tuvo que morir para constituir los 5 ministerios. Pero el espíritu de Jeroboam le vale gorro eso. El día de hoy cualquiera se dice pastor, pero no a cualquiera lo levantó Dios como pastor. El día de hoy muchos creen que son y no son. Necesitamos rechazar las imitaciones. Jeroboam construyó edificios, construyó lugares, empezó a ungir gente. Ay, pues como que tienes pinta de pastor, vente para acá. Tienes pinta. Hey, ¿recuerdas que Dios ve el corazón? Dios ve eso. Consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival, escucha esto, instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación. Estaba fabricando su propio rollo, era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que habían hecho y nombró sacerdotes para los santuarios. Hizo su imitación. Hay templos que son imitación. Hay lugares que son imitación, en donde no hay honra, no hay devoción y no hay amor por Dios. Por Dios. Eso es lo que tenemos que observar siempre en nuestras vidas. Si tú estás deshonrando a Dios, Dios te tiene por poco. Eso dice Primera de Samuel. Si tú pierdes la devoción, vas a caer en idolatría. Si tú pierdes el amor también. ¿Sabes por qué Dios nos hace pasar por desiertos grandes y espantosos? Como esta pandemia. ¿Sabes por qué? Para probar nuestra fe. Y nuestra fe implica, no solo es creer, nuestra fe implica las 3 cosas que te dije: devoción, amor y honra. ¿Y qué pasa? Cuando vamos pasando la prueba, imagina que mi desierto comienza aquí, termina al final de la plataforma, y entonces yo voy, pero cuando yo pierdo la devoción por Dios, entonces empiezo a dudar y empiezo a decir: no, es que me siento desanimado, es que ya no quiero seguir, es que tengo un ofrecimiento, es que esto, es que si me tomo unas vacaciones. Voy a cambiar a Dios cuando mi amor, mi devoción y mi honra se acabaron. Voy a traicionar a Dios. Lo mismo sucede en un matrimonio. Si yo pierdo mi amor hacia mi esposa, ¿qué va a pasar? Porque hacia una esposa, de alguna forma, hay amor, devoción y hay honra. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa si yo empiezo a perder eso con mi esposa? Y entonces volteo y veo a una chica por allá. Y como que empieza a temblar el pastor y acá las cosas no están bien. Y ay Dios, ay Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? El otro día me enviaron un libro, ¿sí? Que cuando leo la portada, no voy a decir el nombre, leo la portada y entonces intuí algo muy malo. Y rápido me leí el prólogo. Y el chiste es que el libro trataba de que los pastores pueden tener esposa y concubinas. Dije: no te pases. No te pases. ¿Qué Jeroboam escribió esto? Imagínate. Eliminé de volada el libro. ¿Sí? Me lo habían mandado de un grupo teológico, y entonces reporté a quien envió el libro, reporté el dichoso libro.
Y apareció el que lo había puesto. No, es que fue sin darme cuenta. No, mi hermano. Eso es del diablo. Pero imagínate si me hubiera agarrado con problemas con mi esposa. Me leo el libro, amado. Me leo el libro y al rato aquí estoy predicando sobre las concubinas del pastor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eso no existe. Eso no existe. Pero me pude haber agarrado de ahí. Si pierdo la devoción, si pierdo el amor, si pierdo la honra por mi esposa, la voy a engañar. Se lo estoy diciendo así, Entonces ella ya sabe, tengo que cuidar esas tres cosas. El día que las pierda, Señor, que lo parta un rayo. Si oras así, si algo pasa, que caiga el rayo. ¿Qué pasa si yo pierdo eso con mi papá? Lo voy a traicionar. Qué importante es mantenerse en el desierto de amor, devoción y honra en cada área de mi vida, en mi vida como oveja. ¿Saben? Yo dije hace poco, yo no permito que me hablen mal de mi pastor. ¿Por qué? Porque si entra algo por aquí, al rato voy a juzgar a mi pastor y amo a mi pastor. Lo amo. Si ustedes vieran nuestros mensajes, a lo mejor dirían, no se les estará cayendo la mano a los pastores, porque yo no dudo en decirle, pastor, le amo. Y más ahora que se enfermó y eso, como que se acrecentó esos mensajes donde le digo, pastor, le amo. Y él me dice, te amo, Sori, te amo. ¿Te acuerdas cuando escuchaste a Cletus? El Cletus en un mensaje de audio me dice, amigo, sabes que te amo mucho, 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 amigo. Y luego me dice lo que me tenía que decir, espero verte pronto, amigo, porque yo te amo mucho, mucho, mucho. Y yo iba escuchando el audio y mi esposa así. Y el chiste es que me dice otra cosa y amigo, tú sabes cuánto te amo mucho, mucho, mucho. Le va a llegar mi invitación a Cletus, ¿verdad? Y de repente cuando acaba el audio dice mi esposa, ni yo te digo tantas veces que te amo. Pero ya un día que hablamos, mi esposa le reclamó. Así, le dijo, te perdono y no lo vuelvas a hacer. ¿Y saben cómo terminó la plática? Con Cletus diciendo, te amo, amigo, te amo mucho, mucho, mucho. Ay, este tipo, Jeroboam, hizo una imitación. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene un segundo frente? Como dicen popularmente, está haciendo una imitación de un hogar. Y no lo es el diablo. ¿Qué pasa cuando Dios escogió para que yo venga a Coinonía y ando yendo a los cursos en otros lados? Dicen, no, es que eso es madurez. No, eso es irreverencia. Eso es irreverencia. Ay, pastor, es que sea maduro, que vayan, que prueben. Es irreverencia hacia la casa que Dios escogió para ti. Sí. Es que allá dan muy buenos cursos, allá, no hombre, se pone bueno. Dime cuántas veces ese pastor ha orado por ti. Dime si te ama. Irreverencia. ¿Sabes cuánta gente ya no volvió a su iglesia porque se conecta con los predicadores más famosos del mundo en YouTube? Y esos pastores ni los conocen ni nunca han orado por ellos. Es más, si vinieran a Toluca, entran al templo donde los inviten con una nubecita debajo de sus pies, flotando así, y lo más que obtienen es, Dios te bendiga, mi hermano. Qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste. Por eso es que amo profundamente a mi pastor. Porque mi pastor ha orado por mí. Ya le dije, pastor, ¿por qué cuando nos fuimos a Toluca
por qué no nos dejaste ya así a la deriva? Y dijo, no, sorry, dice, me los cobran como si fueran buenos. Y ahí está orando, ahí está orando. Necesitamos un cristianismo que no le falte amor, fe y devoción. Este tipo hizo su propio festival y vengan todos los maduros y los que ministraban la alabanza y los que predicaban. ¿Qué crees? No eran escogidos por Dios para ministrar en ese lugar. Ofrecían sacrificios a sus becerros. ¿Sí? ¿Sabes? Es más, cuando uno está bajo esa influencia ya no entiende razones. Este tipo, Jeroboam, cuando está pasando todo esto, ¿sí? Vino un profeta y le dijo sus cosas bien puestas. Es más, el profeta profetizó contra el altar donde estaban ofreciendo el sacrificio. ¿Sí? Y el profeta le habló al altar y suelta una palabra poderosa. Pero sabes, este tipo, Jeroboam, cuando extiende la mano enojado, ¿sí? Y dice, prendan. Ay, se le secó la mano. Santo Dios. Uno diría, con eso entendió. Jeroboam no entiende razones. La gente de imitaciones no entiende razones. La gente que tiene una imitación de cristianismo nunca va a entender las razones de Dios. No va a entender que a Dios se le venera, que a Dios se le honra, que a Dios se le ama. Nunca va a entender eso. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33, dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. A quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. A quien le daba la gana. A quien le daba la gana. Me acuerdo hace muchos años que me dijeron, pastor, es que tú tienes solo a tus cuates ahí arriba. Y dije, no, tengo muy buenos cuates abajo y que ni ministran. Sí, muchos de ustedes son grandes amigos y viven aquí y no pagan renta y no ministran. Es cierto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Es Dios quien dice cómo se hacen las cosas. Es Dios. Hace poco vino uno de ustedes y me dijo, pastor, yo siento en mi corazón dar una palabra a la congregación. Y me dijo, es esto. Deme la oportunidad de dirigir tal viernes. Y le dije, déjame ver. Fui y oré. Y el Señor me dijo, esa palabra no es de viernes, sino de domingo. Y claro que cuando a esta persona supo y le dimos el rol, fue como un balazo así a quemarropa. ¡Pum! Pastor, no voy a dormir. Pues no duerma. Dios dijo. No, pastor, es que no tengo la experiencia, es que por eso te escogió a ti. Porque no tienes la experiencia. Le dije a uno de mis discípulos, ahora que estábamos poniendo las bocinas, le dije, llegó el tiempo de que comiences tu camino predicando. Estábamos sentados ahí y me dijo, pastor, si tú me preguntas, no quiero predicar. Le dije, por eso te escogió Dios, así es que prepárese. Y comencé a explicarle algunas cosas. No quiere. Dios dijo, sí. Dios está haciendo eso en esta iglesia. Es Dios. Wow. Jeroboam hacía su voluntad. A quien quería consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra.
¿Sabes qué produce este tipo de actitudes cuando no hay devoción, amor, cuando no hay fe, cuando no hay honra? Produce juicio. ¿Cuál es la diferencia, chicos, de la banda entre tocar y adorar? Se toca cuando no se ama, se toca cuando no se honra cuando no se tiene devoción por Dios. Y es ahí donde ustedes pueden temblar y pueden caer de este lugar de privilegio. Devoción. No está en mi lista de citas, chicos, pero por favor pónganme Salmo 51, versículo 16. 51:16 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. David acababa de pecar garrafalmente. Y David sabía, su pecado es tan grande que no le está pidiendo Dios un sacrificio, un animal. Dice David: yo lo daría, pero tú no lo quieres. Yo lo daría, pero no lo quieres. Cuando uno está en una situación difícil y uno conoce la Escritura y conoces a Dios, conoces el carácter de Dios, no quieres hacer algo que lo ofenda. David, después de su pecado que fue público, pudo haber hecho un gran sacrificio de un montón de animales, como lo hizo muchas veces, y la gente diría: ay, David sí está arrepentido. A Dios no le interesaban sus animales. A Dios no le interesaba. Dios dijo: no quiero eso. No quiero eso, David. No lo quiero. Dijo: yo lo daría, pero no lo quieres. No quieres mi holocausto, Señor. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es el corazón contrito y humillado? Es un corazón que tiene devoción, un corazón que ama, un corazón que honra a Dios. Yo después de 18 años podría subir y predicar sin ningún problema, te lo aseguro. Pero ¿sabes qué? Si yo pierdo esas tres cosas, Dios tendría un sustituto para mí. Ese día ya Dios estaría diciendo: ¿sabes? Yo podría aferrarme al púlpito, ¿sí?, y ser un simple conferencista. Qué fuerte, ¿no? Vino un juicio sobre la casa y no quiero que vayas a pensar: ay, nos está amenazando. No, tenemos que aprender que si hago las cosas de una forma incorrecta hay juicios, y no tomes que lo que le pasó a Jeroboam te va a pasar a ti, pero sí sucede que nos empieza a ir mal por quebrantar las formas de Dios. Queremos bendición de matrimonio y ni casados estamos. Imagínate. Hay gente que vive en unión libre. Por si estás viviendo en unión libre, a casarse. Pero es que no tengo para la fiesta. No necesitas fiesta. No necesitas eso. Pero dicen: Señor, bendice mi matrimonio. Y Dios dice: primero ten uno. Fornicario. Ay, es que Dios no habla así. No has leído la Biblia. No la has leído. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 14. Dice: en ese tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan y algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver. Fíjate, Jeroboam no hacía nada bien. Hasta para consultar al profeta, a un profeta ciego. Imagínate un profeta ciego y le dice a la esposa: disfrázate. Jeroboam se vuelve insensato. Lo digo en Reina Valera, búscalo en lenguaje actual.
Jeroboam se vuelve insensato. Hace poco le enseñaba a mi esposa y a mis hijos cómo la gente que le gusta hacer trampa, ¿sí?, hasta en lo más trivial, ¿sí?, hasta en lo más trivial hace trampa. Lo más trivial, lo más pequeño, o sea, lo pueden hacer bien, pero sin trampa no sabe. No sabe. Yo una vez los exhorto. Nuestro estacionamiento. A veces todavía hay lugares acá adentro, pero se quieren ir temprano, no, lo ponen en la entrada. Trampa. Trampa, zorras pequeñas. Zorras pequeñas. La gente que es tramposa le sale. Le sale. Si yo fuera tramposo y te pido, Fabián, oye Fabián, préstame 1,000 pesos, ¿sabes cómo te los voy a pagar? En pedacitos. Porque soy tramposo, aunque tenga 2,000 acá. No, ten 500, luego te doy, es que no tengo. La esencia del tramposo fluye. ¿Sí? El tramposo no soluciona problemas, ocasiona más. ¿Le ven sentido mandar a la esposa disfrazada con un profeta ciego? Solo Jeroboam, chulada de pastor. Manda a la esposa, el profeta ciego, pero profeta. Y entonces dice, pero el Señor le había dicho, la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo y dale respuesta a lo que yo te doy. Imagina al profeta ciego, pero tiene a Dios. Y Dios diciéndole, hey, viene alguien a quererte engañar, es la esposa del rey. Viene la esposa del tramposo, viene a hacerte trampa, pero ¿qué crees? Ya sabes todo. Dile lo que te voy a decir. Y entonces dice la escritura que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo, entra, esposa de Jeroboam. Qué chulada de profeta. Qué chulada. Escuchó los pasos. ¿Te imaginas la mujer? Sintió que se le iba el alma. O sea, está ciego, me disfracé. Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra persona? Luego le dijo, tengo malas noticias para darte. ¿Qué espera un engañador? ¿De verdad espera buenas noticias? ¿Qué esperan los que tienen novios y novias inconversos? ¿Qué esperan? ¿Buenas noticias? ¿Que Dios bendiga su matrimonio? ¿Qué espera el cristiano que roba? ¿Qué espera el cristiano que anda de ojo alegre? ¿Qué espera el cristiano que engaña? ¿Buenas noticias? ¿De verdad eso esperas, Jeroboam? ¿Eso esperas? ¿Esperas bendición económica sin diezmar y sin ofrendar? ¿Esperas tener un bonito matrimonio cuando quebrantas los mandamientos del matrimonio? ¿Esperas que Dios te bendiga si lo cambiaste por un hombre o una mujer? ¿Sabes? ¿Esperas que te bendiga porque cuando caminabas con Él no tomabas y ahora te embriagas? ¿Esperas que te bendiga? ¿Esperas buenas noticias? Ay, pastor, esto es muy duro, nos estás amenazando. No, te estoy enseñando. Te estoy enseñando, amada iglesia. No nos engañemos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ay, Dios. Ay, Dios. A veces quisiera tener unción de evangelista. Dice, llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común, te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería.
¿Sabes por qué David fue sobresaliente? Porque hacía lo que Dios le pedía. Por eso, ¿qué nos llamó el Señor a hacer? Enséñenles a que obedezcan lo que yo he dicho. Cristianismo de verdad. Qué fuerte. Aquí el profeta le está mandando el recado al rey. Rey, tu reino era legítimo. ¿Sí? Tu reino te lo di, le dijo Dios. Pero con esas actitudes que estás teniendo, dice, porque ve el verso 9, tú has hecho cosas más malignas que todos los que vinieron antes de ti. O sea, le está diciendo, eres peor que Saúl. Peor que Saúl. Hoy, ya cuando te comparan con el peor, dices, no te pases. ¿Sí? Te has hecho, dice, te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro, como me has dado la espalda. Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres. A todo Israel consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que todo haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Ay, ay, el Señor no acepta imitaciones. No lo acepta. No lo acepta. No. Marcos 12:30 nos enseña que el Señor Jesucristo dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? Honra, amor, devoción. ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo lo amamos? ¿A nuestra manera? Jeroboam inventó su propio culto. Sí, su propio culto. A su manera, con sus formas. Llamó Dios a lo que él quiso. Y sus dioses eran dioses de imitación, eran dioses en donde los protocolos no eran importantes. Es importante llegar temprano y no me cansaré de decirlo, perdón. No me perdonen los que llegan tarde, aplíquense. ¿Sí? ¿Es necesario llegar temprano? Sí. ¿Sí? ¿Es necesario alabar a Dios? Sí. ¿Es necesario aplaudir? Sí. ¿Es necesario gritar? Sí. ¿Por qué? Porque toda mi devoción es para Él, porque todo mi amor es para Él, porque toda mi fe es para Él. ¿Es necesario venir? Ojo, los de la transmisión, ¿es necesario venir? Sí. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en medio de la congregación te alabaré, dice el Señor Jesucristo. ¿Es necesario? Sí. Sí es necesario. Amados, se nos ha metido en la cabeza que amar es solo sentir bonito y decir, Dios, cuánto te amo. Te digo algo. Yo decía que amaba a Dios con una buena botella de tequila y me ponía hasta las chanclas. ¿Sabes por qué decía que amaba a Dios? Porque tocaba en el coro de la iglesia. Me confesaba. Fíjate, dejaba de tomar a las 6 de la mañana. Te voy a abrir mi cronología, porque acuérdense que yo fui alcohólico, apostólico y romántico. Tomaba toda la noche del sábado. A las 6 de la mañana había que parar porque a las 7 tocaba en la primer misa. 7 de la mañana. Con la misma guitarra que fuimos a llevar serenata, con la misma guitarra que tocamos, canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Con la misma guitarra llegábamos a las 7 de la mañana. Imagínate los ojos, el look y el buqué. Y tomaba la guitarra y tocaba
canciones a Dios. Wow, qué vergüenza. ¿Sabes? Como era muy bueno, ¿sí? Porque la primer misa era en un albergue de niños y abuelitos, niños enfermos. Terminábamos la misa y salíamos, bañábamos niños, dábamos de desayunar, limpiábamos el comedor, dejábamos todo limpio para salir a las 9:30 corriendo, porque a las 10 era otra misa. Cuando salíamos corriendo, el buque se acentuaba y muchas veces, se siente uno morir, crudo. Y había una tienda a la mitad del camino. Una no es ninguna. Amo a Dios, y para estar bien, porque no vaya a desmayar en la misa. No te rías, Martita, es en serio. Y me echaba una cerveza. Pero para estar bien delante de Dios. Y llegábamos, y ahí era el coro mucho más grande, y entonces se calentaba la garganta, se hacían ejercicios, afinábamos, tum, 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 tum. Sí, ahora sí, adentro, a tocar. Sí, y comenzaba la misa, y wow, tocando, pero la misa era en una iglesia que era un solar, imagínate, crudo. Y entonces empezaba uno ahí a sacarla, y usábamos lentes oscuros porque el sol no lo resistíamos, y tocando, te amo Dios. Y ya saben, venía la primer lectura, ¿sí? Para que vean que sí sé, primer lectura, y en el espacio entre la primera lectura y la segunda lectura, ¿qué sucede? El Padre se sienta ahí atrás en su trono, y los pecadores vienen hacia Él. Y entonces ahí venía yo. Ya me conocía el cura, y el cura me decía, otra vez. Yo decía, ¿cómo se da cuenta? Acúseme, Padre, acúseme de que sigo bebiendo, acúseme de que nos fuimos de parranda y pasó esto y esto y esto, acúseme. Y me salía bien barato, 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. Y yo salía de la iglesia bien crudo, pero me sentía tan santo. Wow, yo me decía estrellita en la frente. A la hora de la comunión y daban la hostia, ¿qué hacía yo? Si ya me perdonaron, pues paso por mi hostia. Jeroboam en potencia, ahí estaba. ¿Sí? ¿Tú crees que no me iba a sentir santo si me decían que ya me habían perdonado mis pecados? Sí. ¿Sabes? Muchos hoy llegaron acá haciendo lo mismo, pero en práctica cristiana, pero con la misma actitud irreverente que yo tuve hacia esa fe que tenía. Muchos llegaron aquí sin devoción. Muchos llegaron sin honrar a Dios. Muchos llegaron sin amar a Dios. ¿Sabes? Mi esposa y yo hemos orado muchas veces en llamados aquí, donde hemos puesto las manos sobre algunos de ustedes y huelen alcohol. A cigarro también. ¿Sabes que el pecado huele? Sí, el pecado huele, la mala actitud huele, la irreverencia huele, la deshonra huele. El pueblo se volvió irreverente con respecto a Dios en este siglo XXI. La irreverencia, ¿sí? Muchas veces creemos que la irreverencia elimina los protocolos de Dios. No, los protocolos siguen siendo los mismos. Citaron en la alabanza, para que veas que sí pongo atención. ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón. Eso sigue siendo real. Eso no cambió con Jesús. Pero es que estamos bajo la gracia. Es que, espérate,
Dios tiene una forma y un protocolo para que los hombres entren a su presencia. Tiene un protocolo. Lee el libro de los Hebreos. Hay un protocolo. Hay un protocolo. El Padre, por Jesús, no cambió los protocolos. Es más, cuando Jesús le dijo al Padre, Padre, yo voy, porque Él se ofreció, eso nos dice Él, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Yo voy. Ah, ok, ¿quieres salvar a los hombres, Jesús? Me imagino yo esa plática de Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús, ¿quieres salvar a los hombres? Sí, papá, sí quiero ir. Para hacerse hombre, tienes que despojarte de ser Dios. Pastor, ¿de dónde sacas eso? Dice la palabra de Dios. Tengo que terminar, amados. Filipenses capítulo 2, versículo 6, por favor, chicos. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, ¿sí? Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Jesús tuvo que obedecer. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a eliminarla, vine a cumplirla. Jesús respetó los protocolos del Padre. ¿Por qué tú y yo no? ¿Por qué tú y yo no vamos a respetar los protocolos del Padre? ¿Por qué Jesús sí? ¿Qué es lo que cambió? Que Jesús fue el sacrificio. Eso es lo que cambió. Que Jesús fue el sacrificio. Hay un dicho que dice que amor con amor se paga. Jesús, me amaste, ahora yo te quiero amar. Y la pregunta sería, ¿cómo te puedo amar, Jesús? ¿Cómo te puedo amar? Juan capítulo 14, perdón con los que les mandé los textos, pero el Señor está hablando. Juan 14, versículo 15. NTV, por favor. Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Cristianismo original. Cristianismo original. Pero muchos, con el espíritu de Jeroboam, la irreverencia los hace cumplir. Solo vienen por cumplir. ¿Sí? Y qué triste es venir por cumplir, venir porque aquí está la novia, venir porque aquí está un conocido, venir para que me paguen, venir. No es así. Eso no es devoción. No lo es. ¿Sabes qué sucedió? Y con esto voy concluyendo. Dios me hizo el mensaje. ¿Sabes qué sucedió cuando Jeroboam ya tenía un juicio de Dios? La calamidad vino sobre su casa y toda la familia murió. ¿Sí? Levantó ministros los que quiso. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios, en segunda de Crónicas 11, versículo 13, dice, y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él desde todos los distritos, porque los levitas dejaron sus tierras de pastos y sus propiedades y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios, dice ahí. ¿Qué pasó con la forma de culto cómoda, de imitación,
de irreverencia, de deshonra, de falta de amor. ¿Qué pasó? Se hizo un culto de demonios, dice ahí. Wow. ¿Sabes por qué le puedo dar la espalda a Dios cuando estoy sentado aquí y me está hablando Dios a través de su palabra? Yo digo, no, mejor me voy a hablar por teléfono, mejor me voy al baño, mejor me voy a ver los coches, mejor me voy a eso. ¿Sabes en qué se convierte? Cuando yo le doy la espalda a Dios, en un culto satánico. Oh, a Dios no se le da la espalda mientras se le está honrando. No. Culto de demonios. Culto de demonios. Es que Dios entiende. No. Tú me lo demuestras en la Biblia, te lo creería, pero Dios no entiende ese tipo de cosas. Hay un protocolo para estar con Él. Hay un protocolo. Tremenda palabra diste, Charlie. También la de hace 8 días que dio Ani. No quiero que te rasgues tus ropas, sino que rasgues tu corazón. No quiero que tengas una vida cómoda. Los levitas se dieron cuenta. Jeroboam, no cabemos en el culto de Jeroboam porque nosotros somos siervos de Dios. Y estos levitas, porque había ciudades donde había levitas por todos los 2 reinos, dijeron, no, dejemos todo, vamos a Jerusalén. Dejaron sus casas, dejaron sus tierras, dejaron dinero. Y dice la palabra de Dios, verso 16, dice, aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían resuelto en su corazón buscar al Señor Dios de Israel, los siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor Dios de sus padres. Verso 17, y fortalecieron el reino. ¿Sabes en qué momento el reino se hace fuerte? Cuando tú, que tienes actitudes de Jeroboam, decides por Dios. Hace algunos años traían el cuento en un altar con predicaciones como esta, y le decían a los demás, es puro cuento, eso que dice el pastor, eso que dice es para asustarnos. Podemos ir de antro y podemos. ¿Sabes? Esas actitudes a un ministro, uno que está acá, le puede costar la vida al ministro o a sus hijos. Pastor, nada más lo dices para asustar. Hey, conozco testimonios, primera mano. Un día Eli, ¿dónde estás, Eli? Eli Benítez, allá atrás. Un día Eli tuvo una visión y vio que una bruja ofrecía a un niño, y ese niño era hijo de gente de altar. Me dijo, pastor, tuve esta, no me acuerdo si sueño o visión. Le dije, vamos a orar, Eli, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque algo está pasando, pero lo primero que uno piensa es, hey, le servimos a Dios. ¿Nos puede pasar algo? No, le servimos a Dios. ¿Nos puede pasar algo, Charlie? No, le servimos a Dios. Becky, ¿nos puede pasar algo? No, le servimos a Dios. Sergio, ¿nos puede pasar algo? No, porque le servimos a Dios. ¿Verdad? No nos puede pasar algo.
Pero sabes, un día Eli nos acompañó a un sepelio y la bruja estaba ahí. Eli no la conocía. Me dijo: pastor, vino rápido, pastor. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que le dije? La bruja es esa. La bruja es esa. ¿Sabes qué pasó con ese ministro? Su hijo murió. Después se supo que ese ministro tocó en antros y andaba en antros el sábado en la noche para el domingo ministrar en un altar. Qué miedo, sí. Sí. El espíritu de Jeroboam siempre traerá problemas. Siempre. Es tiempo de decidir qué tipo de cristianismo vivir. Irreverente, en donde Dios es como si fuera un mueble más de la iglesia, o donde Dios merece toda mi devoción, todo mi amor, todo mi respeto. ¿Qué tipo de cristianismo quiero llevar? Yo no quiero aceptar imitaciones. Quiero a Dios. Quiero a Dios. Un día me dijo un joven: pastor, ¿qué opinas de los tatuajes? Dije: pues depende hasta qué tan cerca de Dios quieras llegar. ¿Es irreverente presentarme con tatuajes delante de Dios? Sí, porque Dios me dio un cuerpo sin ellos. Y solo hay uno, que es el sello del Espíritu Santo, que el Padre ve. Pastor, eso es legalismo. Es que la irreverencia ataca lo legal. ¿Me puedo tatuar? ¿Lo quieres hacer? Solo que no vengas después con Dios diciéndole por qué pasa lo que pasa. ¿Quieres andar con un inconverso? No vengas diciéndole a Dios por qué mi corazón se siente vacío. ¿Quieres andar de borracho? No le reclames a Dios. La Biblia dice que el que se anda embriagando como serpiente, la serpiente lo morderá. Hay cosas que son muy claras. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Solo que no digas: ¿por qué no me puedo acercar a Dios y vivir lo que otros viven? No digas. No lo digas. Si Dios te ha hablado y tú dices: quiero llevar un cristianismo de verdad. Ahora, los que llevan un cristianismo de verdad son perfectos. A los ojos del hombre no, a los ojos de Dios sí. Pero a los ojos de los hombres, ¿qué hace a un hombre perfecto según Dios? Que es tanto su amor, su devoción y su honra hacia Dios, que aunque se equivoca, aunque se equivoca, conquista el corazón de Dios. Pero se equivoca porque se le chispoteó. Decía yo hace poco: yo soy muy débil con mi esposa y con mis hijos. Muy débil. Y yo sé cuando vienen a pedirme algo. Yo lo sé. Tienen esa llave de mi corazón. Mi esposa sabe qué decir. Mis hijos saben qué hacer.
¿Son perfectos? No. A veces contristan mi corazón, sí. Pero sabes, cuando vienen con esa confianza, porque ellos saben que me aman, ¿ve? Papá se derrite, mi esposo se derrite. No somos el matrimonio perfecto. A veces yo hago cosas que le molestan y a veces ella hace cosas que me molestan a mí. Pero ¿sabes qué hace mi esposa cuando se da cuenta que yo hago un cambio de luces, un cambio de actitud cuando me molestó? Y de repente ella hace un cambio de voz. Lista. Si apenas el fuego del enojo comienza aquí y ella hace un cambio de voz, y el pastor se derrite. Luego hace cosas como: perdóname. Yo le digo: ya, no hay problema. No, pero sonríe, perdóname, dime. Ya sabes, uno macho alfa, fuerte, ¿ah? Termino sonriendo, la abrazo, le doy un beso, me ganó. ¿Por qué te pongo esa ilustración? Porque cuando tu corazón tiene devoción por Dios, tiene amor y tiene honra, te equivocas, vienes con Dios, pero con esos 3 ingredientes, y el Padre te ama, el Padre te abraza y el Padre te perdonará. No es lo mismo decir perdóname así como le estoy diciendo que dice mi esposa, ¿sí? A que: perdóname, Señor, perdóname, yo sé que soy pecador. ¿Qué hizo aquel hombre? Se propició a mí, pecador.